Mi hija me acusó de no ser un buen padre, pero cuando necesitó apoyo legal, descubrió que no estaba dispuesto a ayudarla. Nunca pensé que llegaría el día en que escribiría algo como esto, pero aquí estoy, sentado frente a la pantalla, con una extraña mezcla de sentimientos que oscilan entre la frustración, el resentimiento y una cierta sensación de justicia que, por mucho que intente racionalizar, no sé si es la correcta. No sé en qué momento exacto las cosas llegaron a este punto, pero si echo la vista atrás, es evidente que todo fue un proceso, una serie de acontecimientos, de decisiones acumuladas, de heridas mal cerradas y de silencios que terminaron por convertirse en muros infranqueables. Siempre intenté ser un buen padre, o al menos lo mejor que pude dentro de mis circunstancias. No fui perfecto, lo sé, y nunca pretendí serlo, pero lo que sí puedo asegurar es que, a pesar de todo, siempre estuve ahí. Tal vez no como mi hija habría querido, tal vez no como la imagen idealizada que se supone que un padre debe encarnar, pero jamás le di la espalda, nunca le faltó nada y, sobre todo, nunca dejé de intentar ser parte de su vida, aunque cada intento pareciera una batalla perdida de antemano. Mi hija se llama Andrea. Tiene 29 años ahora, pero la distancia que nos separa se siente tan grande que bien podrían ser siglos. Su madre y yo nos divorciamos cuando ella tenía apenas 5 años, y desde ese momento, cada interacción, cada decisión, cada acercamiento fue teñido por la constante sombra de la manipulación. No puedo culpar completamente a Andrea por lo que terminó ocurriendo entre nosotros, porque sé que la manera en que creció moldeó su percepción de quién era yo y de cuál era mi papel en su vida. Mi exesposa se encargó de eso. Desde el primer día de nuestra separación, no dejó pasar oportunidad alguna para recordarle, de manera sutil pero constante, que yo no era de fiar, que no era un hombre en el que pudiera apoyarse, que mi amor por ella era algo condicional, basado en el dinero que cada mes llegaba puntualmente a su cuenta bancaria y que, fuera de esa obligación financiera, yo no era más que un espectador distante. Y Andrea, como cualquier niña pequeña, creyó lo que su madre le decía. Al principio intenté compensarlo. Me esforzaba más allá de lo razonable para demostrarle que, aunque ya no vivíamos juntos, seguía siendo su padre. La recogía cada fin de semana con planes cuidadosamente pensados, la llevaba a lugares que sabía que le gustaban, intentaba crear recuerdos que pudieran contrarrestar la imagen que su madre proyectaba de mí. Pero era una guerra desigual. No importaba cuántos abrazos le diera, cuántas veces le dijera que la amaba, cuántos sacrificios hiciera para estar en su vida, porque cada vez que volvía a casa, todo lo que había construido durante esos días juntos se desmoronaba con un solo comentario, con una sola insinuación. El problema es que, conforme creció, dejó de ser una niña que simplemente escuchaba a su madre y empezó a ser una adolescente que tomaba sus propias conclusiones basadas en años de veneno inyectado poco a poco. Empezó a distanciarse, a ser menos receptiva, a verme con los mismos ojos con los que su madre me veía. Los mensajes se redujeron, las visitas se hicieron menos frecuentes, las llamadas se convirtieron en monosílabos hasta que, un día, simplemente dejó de responder. El golpe final llegó cuando cumplió 18 años. Recibí una llamada inesperada y, con un tono frío, distante, como si estuviera hablando con un completo desconocido y no con su padre, me dijo que no necesitaba más mi dinero. Dijo que había decidido ser independiente, que no tenía sentido que siguiera aportando económicamente porque, al final del día, nunca había sido parte real de su vida. Me sorprendió, pero más que eso, me dolió. No porque dejara de depender de mí, sino porque con sus palabras me estaba dejando claro que no me veía como una figura paterna, sino como un proveedor que ahora ya no le era útil. Intenté explicarle que el dinero no era lo importante, que lo que realmente quería era que supiera que, sin importar lo que pasara, yo siempre iba a estar ahí si lo necesitaba. Pero su respuesta fue como una sentencia que, aunque en ese momento no lo sabía, definiría lo que estaba por venir: no te preocupes, nunca voy a necesitar nada de ti. Lo que no me dijo en esa llamada, lo que ocultó con esa falsa seguridad de una joven que creía tener todo bajo control, fue que, en el fondo, seguía escuchando la voz de su madre susurrándole al oído. Y esa voz le había convencido de que aún había una última forma de sacarme algo. A los pocos meses de nuestra última conversación, recibí una notificación de la corte.
Me estaban demandando. No lo podía creer. Andrea, mi hija, la persona por la que había trabajado toda mi vida, la niña a la que vi crecer, me estaba llevando a juicio por una supuesta deuda de manutención. Más de $50,000. Mi exesposa había llenado su cabeza con la idea de que podía demandarme por pagos retroactivos, asegurándole que había habido gastos que yo no había cubierto y que, por lo tanto, tenía derecho a reclamar ese dinero. Fue un proceso largo, desgastante, frustrante. No importaban los recibos, las transferencias, los documentos que demostraban que había cumplido con mis responsabilidades hasta el último centavo. Su madre y su abogado encontraron cualquier resquicio legal para tratar de hacerme parecer el villano de la historia. Pasé noches sin dormir, no porque temiera perder el caso, sabía que la evidencia estaba de mi lado, sino porque la realidad de la situación me golpeó de lleno. Mi propia hija me veía como un enemigo. No como un padre, no como alguien que alguna vez la amó incondicionalmente, sino como una fuente de dinero de la que podía extraer lo que quisiera, cuando quisiera. Al final, el juez desestimó la demanda. No hubo un gran desenlace, ni una disculpa de su parte, ni una conversación que intentara cerrar las heridas. Simplemente, después de meses de batallas legales, la resolución llegó y con ella, un silencio absoluto. Andrea desapareció de mi vida. Pasaron 5 años. 5 años sin una sola palabra, sin una llamada, sin un mensaje, sin la más mínima intención de reconstruir lo que se había roto. Me acostumbré a la idea de que, para ella, yo ya no existía. No voy a decir que fue fácil, porque no lo fue. Pero aprendí a vivir con ello, a aceptar que no podía obligar a nadie a quererme, ni siquiera a mi propia hija. Hasta que, un día, de la nada, recibí un mensaje. No hubo disculpas, no hubo una explicación, solo una línea breve, directa, desprovista de cualquier emoción. Hola, necesito tu ayuda con un problema legal. ¿Podemos hablar? Y fue en ese instante, en esa fracción de segundo en la que leí esas palabras, cuando supe que la historia entre nosotros aún no había terminado. No de la forma en la que ella esperaba. Actualización 1. 5 años habían pasado desde aquella última vez que vi su nombre en una notificación de la corte, desde el último rastro tangible de su existencia en mi vida. En ese tiempo, aprendí a llenar los vacíos que había dejado, a aceptar la ausencia como una realidad y no como una herida abierta que esperaba ser sanada. No fue sencillo. Al principio, hubo noches en las que me sorprendía a mí mismo revisando mi teléfono sin motivo aparente, esperando, quizá de manera inconsciente, un mensaje, una llamada. Cualquier indicio de que aún existía algún lazo entre nosotros. Pero con los meses, luego con los años, la expectativa se convirtió en resignación y la resignación, finalmente, en indiferencia. Andrea ya no era parte de mi mundo. Era solo un nombre, un recuerdo que se iba desdibujando con el tiempo, un eco de algo que alguna vez fue y que ahora solo existía en la memoria. Por eso, cuando aquella notificación iluminó la pantalla de mi teléfono una noche cualquiera, mi primera reacción no fue de emoción ni de alivio, sino de desconcierto. Hola, necesito tu ayuda con un problema legal. ¿Podemos hablar? No hubo preámbulos, ni siquiera un intento de suavizar la distancia que había construido entre nosotros. No había una disculpa, ni siquiera una referencia a todo lo que había pasado antes. Solo una petición, desnuda y directa, como si los últimos 5 años no hubieran existido, como si nunca hubiera intentado arruinarme con una demanda injusta. Como si no me hubiera dicho con total certeza que jamás necesitaría nada de mí. Leí el mensaje varias veces, asegurándome de que mis ojos no me engañaban. No respondí de inmediato. Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirando la pantalla, dejando que las palabras se impregnaran en mi mente, tratando de descifrar la verdadera intención detrás de ellas. No era nostalgia, no era un intento de reconciliación. No era un te extraño ni un lamento lo que pasó. Era una simple solicitud de ayuda. Y lo que más me llamó la atención no fue el hecho de que me estuviera contactando después de tanto tiempo, sino la seguridad con la que parecía asumir que yo estaría dispuesto a responder. Como si el hecho de ser su padre me obligara, incondicionalmente, a acudir en su auxilio sin importar lo que hubiera pasado antes.
Decidí dejarla esperando. No por rencor, ni por orgullo, sino porque quería que sintiera lo que era estar en el otro lado, en el lugar de quien no sabe si recibirá respuesta. En la posición de quien depende de la voluntad de alguien más y no tiene control sobre el resultado. Pasaron unas horas, y el mensaje seguía ahí, sin respuesta. Mi teléfono vibró una vez más. Otro mensaje, esta vez más impaciente: por favor, es importante. ¿Podemos hablar? Ahí supe que estaba desesperada. No respondí todavía. Dejé pasar un día entero. Al siguiente, cuando finalmente me decidí a contestar, fui directo y conciso. ¿Qué necesitas? Nada más, sin rodeos, sin falsas cortesías. Sabía que lo iba a leer, sabía que lo iba a notar. No estaba actuando como el padre que una vez conoció, el que siempre estaba dispuesto a correr a su lado sin importar qué. Esta vez, no iba a facilitarle nada. Su respuesta llegó en cuestión de minutos. Me explicó que estaba en una situación complicada, que su pareja estaba enfrentando un problema legal serio y que, de alguna manera, ella había terminado involucrada. Al parecer, él había sido acusado de fraude financiero, y aunque ella insistía en que no tenía nada que ver, su nombre aparecía en documentos clave, lo que la ponía en una posición muy delicada. Necesitaba un buen abogado, alguien que la ayudara a salir de esa situación antes de que fuera demasiado tarde. Sabía que yo tenía contactos en el ámbito legal, que a lo largo de los años había trabajado con profesionales que podrían ayudarla. Mientras leía su explicación, no podía evitar notar la ironía de la situación. La misma persona que había intentado sacarme hasta el último centavo en una demanda injusta, la misma que había dado por sentado que nunca volvería a necesitarme, ahora estaba pidiéndome ayuda para salir de un problema que, según sus palabras, podría destruir su vida. No respondí de inmediato. Me levanté, caminé por la sala, dejé que mi mente procesara la información. Una parte de mí, la parte que durante años había luchado por ser un buen padre, sintió un ligero impulso de intervenir, de hacer lo que siempre había hecho, solucionar problemas, ayudarla sin esperar nada a cambio. Pero la otra parte, la que había sido herida, traicionada, usada y descartada, se impuso con una frialdad que nunca antes había sentido. Decidí jugar con su incertidumbre. Le respondí con un escueto: lo pensaré. No más explicaciones, no más detalles. No le di la satisfacción de una respuesta inmediata ni la tranquilidad de saber que podía contar conmigo. La dejé en el mismo limbo en el que ella me había dejado tantas veces antes. Las horas pasaron, y el teléfono volvió a vibrar. Esta vez, su mensaje tenía un tono diferente, más ansioso, más cargado de urgencia. Por favor, papá, realmente necesito ayuda. No sé a quién más acudir. Leí esas palabras y me di cuenta de algo. Durante años, Andrea me había visto como un simple recurso, como una fuente de dinero, como alguien a quien podía ignorar hasta que lo necesitara. Pero en ese momento, en ese preciso instante, no solo me estaba pidiendo ayuda. Me estaba reconociendo como su última opción, como el único que podía salvarla. Y, por primera vez en mucho tiempo, tuve el control. Decidí que no iba a responder. No todavía. Iba a dejar que sintiera lo que era necesitar a alguien que ya no estaba dispuesto a estar ahí. Iba a hacer que comprendiera, con cada minuto de incertidumbre, lo que significaba depender de alguien que ya no confiaba en ti. Y, sobre todo, iba a hacerle entender que algunas decisiones tienen consecuencias que no pueden revertirse con un simple mensaje. Actualización 2. Pasaron 2 días sin que respondiera. 2 días en los que imagino que su ansiedad creció con cada hora, en los que cegaramente revisó su teléfono una y otra vez esperando una respuesta que no llegaba. En los que quizás empezó a darse cuenta de que esta vez las cosas no serían como antes. Me la imaginé sentada en algún rincón de su casa, con la mente dividida entre el orgullo que siempre la había caracterizado y el miedo de no tener otra salida. No era difícil imaginar la conversación que probablemente habría tenido con su madre, la mujer que durante tantos años se dedicó a pintarme como un ser prescindible. Una figura lejana que solo existía en su vida cuando le convenía. Cegaramente, al contarle que había recurrido a mí, su madre habría reaccionado con furia,
diciéndole que no debía humillarse, que no debía darme el placer de saber que me necesitaba, que encontrarían otra manera. Pero Andrea sabía que no había otra manera. Lo que enfrentaba no era un problema menor, no era algo que pudiera solucionar con promesas vacías o con la arrogancia que había aprendido de ella. Esta vez, su vida estaba en riesgo. Cuando finalmente volví a escribirle, lo hice con una frialdad medida, con la precisión de quien sabe que ahora tiene el control de la situación. Le dije que podríamos encontrarnos, que quería escuchar en persona lo que tenía que decir. No le di detalles ni horarios, le dejé claro que era ella quien tendría que adaptarse a mis términos. No tardó más de 5 minutos en responder. Dijo que podía verme cuando yo quisiera, que estaba dispuesta a ir a donde yo dijera. Esa urgencia, esa docilidad forzada, esa necesidad disfrazada de disposición me hicieron ver que, por primera vez en su vida, estaba enfrentando la desesperación sin una red de seguridad. Nos encontramos en un café discreto, un lugar lejos del bullicio donde nadie prestaría atención a la conversación que íbamos a tener. Cuando la vi entrar, me sorprendió lo mucho que había cambiado y, al mismo tiempo, lo poco que en realidad había cambiado. Su expresión era diferente, marcada por el cansancio, por la inquietud que ya no podía ocultar. Pero su postura, la manera en que intentaba mantener la cabeza en alto a pesar de la tormenta en la que se encontraba, seguía siendo la misma. Se sentó frente a mí y, por un momento, pareció dudar sobre cómo empezar. Tomó aire, miró la taza de café que tenía frente a ella y dijo con voz temblorosa que su pareja, el hombre con el que había estado viviendo los últimos años, estaba involucrado en un esquema de fraude financiero. Aseguró que ella no tenía nada que ver, que solo había firmado algunos documentos porque confiaba en él, que nunca imaginó que podría meterse en un problema de esa magnitud. Dijo que ahora las autoridades estaban investigando y que, debido a su nombre en ciertos papeles, estaba siendo considerada como una posible cómplice. Cuando terminó su explicación, levantó la mirada y me dijo con un hilo de voz que necesitaba un buen abogado, alguien que pudiera ayudarla a limpiar su nombre antes de que todo se saliera de control. La dejé hablar sin interrumpirla, sin mostrar emoción alguna en mi rostro. Sabía que estaba esperando una reacción de inmediato, un signo de que la ayudaría, una confirmación de que aún podía contar conmigo como siempre había creído que podría. Pero no le di nada de eso. Me incliné ligeramente hacia adelante, entrelacé las manos sobre la mesa y, con la voz más serena que pude, le hice una sola pregunta que hizo que su expresión cambiara de inmediato. Le pregunté si recordaba la última vez que habíamos hablado antes de este problema, si recordaba lo que me había dicho con tanta seguridad. Por un momento, pareció confundida, como si su mente estuviera buscando desesperadamente una salida, una manera de evitar lo que sabía que iba a venir. Pero yo no tenía intención de darle tregua. Le recordé sus propias palabras, le recordé cómo, con absoluta certeza, me aseguró que nunca iba a necesitar nada de mí. Vi cómo su rostro palidecía levemente, cómo su postura se tensaba al darse cuenta de la dirección en la que se dirigía la conversación. Se quedó en silencio, como si estuviera esperando que yo tomara la iniciativa, que le dijera que, a pesar de todo, seguiría siendo su padre, que estaría ahí para ella como siempre lo había estado. Pero no lo hice. En su lugar, me recosté en la silla y le dije, con la misma calma con la que ella me había desechado años atrás, que lo pensaría. Le dije que no podía darle una respuesta en ese momento, que tendría que analizar la situación, ver si realmente valía la pena involucrarme. Vi el pánico en su rostro. Era sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí. Sabía que el tiempo jugaba en su contra, que no podía permitirse esperar demasiado. Me pidió que por favor lo considerara seriamente, que no tenía a quien más acudir, que su madre no podía ayudarla porque ni siquiera entendía la magnitud del problema. La ironía de la situación me golpeó con fuerza en ese momento. La misma persona que me había dado la espalda por completo, la misma que me había visto como un simple proveedor de dinero sin importancia real en su vida, ahora estaba rogándome por ayuda. Y no porque quisiera recuperar nuestra relación, no porque hubiera entendido lo que había hecho, sino porque estaba acorralada y no tenía otra opción. Me levanté de la mesa sin decir nada más, dejándola ahí con su incertidumbre, con la duda consumiéndola.
Me di la vuelta y salí del café, sintiendo por primera vez en años que el poder en nuestra relación había cambiado de manos. Ahora era ella quien necesitaba de mí. Ahora era ella quien estaba en el lugar que yo ocupé tantas veces antes. Actualización 3. Los días pasaron y, como lo había anticipado, Andrea volvió a escribir. No fue de inmediato. Al principio, se mantuvo en ese incómodo silencio en el que claramente esperaba que yo tomara la iniciativa, que fuera yo quien rompiera la distancia con una respuesta afirmativa. Pero cuando se dio cuenta de que no iba a suceder, cuando comprendió que la incertidumbre no era un simple descuido de mi parte sino una decisión calculada, su actitud cambió. La primera vez que volvió a contactarme, lo hizo con un tono que intentaba ser neutral, casi profesional, como si aún quisiera sostener la ilusión de que esto no era una súplica, sino una negociación. Me escribió que entendía que necesitara tiempo para pensarlo, que no quería presionarme, pero que si tenía dudas sobre el caso, podía explicarme con más detalle la situación legal en la que se encontraba. Se ofreció a enviarme documentos, pruebas, cualquier cosa que pudiera convencerme de que realmente era inocente. Noté la forma en que formuló su mensaje, el cuidado con el que evitó mencionar cualquier cosa sobre el pasado o sobre nuestra relación. Era evidente que, en su mente, este problema era algo que podía separarse por completo de todo lo que había ocurrido entre nosotros. No respondí. Esperé un día más, y entonces llegó otro mensaje. Esta vez, la frialdad inicial se había desvanecido. Ahora había un matiz de desesperación que se filtraba entre las palabras, aunque aún trataba de disimularlo. Me escribió que estaba realmente preocupada, que la situación estaba empeorando, que ya no solo se trataba de una investigación preliminar, sino que había indicios de que el caso podía formalizarse y convertirse en un proceso penal. Dijo que su abogado actual no era lo suficientemente bueno, que no tenía los recursos para contratar a alguien de mejor nivel y que, sin una defensa adecuada, corría el riesgo de ser acusada formalmente. Terminó el mensaje con una frase que, lo supe de inmediato, le debió haber costado escribir: por favor, papá, dime que me vas a ayudar. Ahí estaba. La súplica. Durante años había sido yo quien había buscado a mi hija, quien había tratado de reconstruir los puentes, quien había extendido la mano solo para que ella la apartara sin miramientos. Ahora, los papeles se habían invertido. Ahora era ella quien me necesitaba. Y lo más interesante no era la necesidad en sí, sino la manera en la que, poco a poco, su resistencia se iba quebrando. Dejé pasar otro día antes de responderle. Cuando finalmente lo hice, fui breve, conciso, sin la más mínima calidez. Le dije que podíamos volver a vernos para discutirlo en persona, pero que no prometía nada. No agregué palabras amables, no le di ninguna señal de que tenía asegurada mi ayuda. Nos reunimos en el mismo café. Esta vez, la vi diferente. No solo se notaba el cansancio en su rostro, sino también la tensión en su cuerpo, la forma en que sus manos jugaban nerviosas con el borde de su taza. Apenas nos sentamos, empezó a hablar con rapidez, como si temiera que, si no se explicaba lo suficientemente bien o si no lograba convencerme en los primeros minutos, yo me levantaría y me iría. Me contó que las autoridades ya habían presentado cargos formales contra su pareja y que, al revisar los documentos, su nombre aparecía como alguien involucrado en la firma de varios contratos. Me aseguró que nunca había sabido lo que realmente estaba firmando, que confiaba en él, que nunca imaginó que se trataba de un fraude. Hablaba con prisa, con esa mezcla de miedo y frustración de alguien que no puede creer lo que está pasando y que busca desesperadamente una salida. La dejé hablar. No la interrumpí ni una sola vez. Esperé hasta que terminó, hasta que se quedó sin argumentos, hasta que no tuvo más opción que mirarme en silencio y esperar mi veredicto. Entonces, con una calma casi cruel, le dije que entendía la situación, que era una lástima lo que estaba pasando, pero que, después de todo lo que había sucedido entre nosotros, no estaba seguro de querer involucrarme. Vi cómo su rostro se congelaba por un instante, cómo su postura se tensaba al darse cuenta de que no estaba recibiendo la respuesta que esperaba. Su voz se quebró ligeramente cuando me dijo que sabía que había cometido errores, pero que no creía que ese fuera el momento para reprocharle el pasado. Me incliné un poco hacia adelante,
la miré directamente a los ojos y le dije que, en realidad, este era el momento perfecto para hacerlo. Le recordé cómo me había tratado todos esos años, cómo había decidido eliminarme de su vida sin una segunda oportunidad. Cómo me había llevado a juicio con una demanda absurda tratando de exprimir hasta el último centavo sin importarle si eso destruía mi estabilidad o mi dignidad. Le recordé cada llamada ignorada, cada intento de acercamiento rechazado, cada ocasión en la que había decidido que yo no era lo suficientemente importante como para seguir formando parte de su mundo. Su expresión cambió. Pasó de la incredulidad al enojo y finalmente al pánico. Me dijo que entendía que estaba resentido, que comprendía que estaba dolido, pero que esto era serio, que no se trataba de orgullo ni de viejas disputas familiares. Dijo que necesitaba a su padre, que nunca había estado tan asustada en su vida y que no sabía qué hacer. No me conmovió. Me recliné en la silla, crucé los brazos y le dije que no iba a ayudarla. Le expliqué con toda la serenidad del mundo que, así como ella había decidido que yo no formara parte de su vida cuando pensó que no me necesitaba, ahora yo tomaba la misma decisión. Le dije que ya no era mi responsabilidad, que era una adulta y que debía hacerse cargo de sus propias decisiones. Su desesperación se transformó en lágrimas. Se cubrió el rostro con las manos, tratando de contener el llanto, pero ya no pudo más. Por primera vez en su vida, estaba experimentando lo que era sentirse realmente sola. Me levanté de la mesa con tranquilidad, sin la menor prisa. Antes de irme, le dije que esperaba que esto le sirviera de lección, que aprendiera lo que significaba valorar a las personas antes de que fuera demasiado tarde. Actualización 4. Pasaron varias semanas después de nuestra última conversación en aquel café. No volví a saber de Andrea directamente. No intentó contactarme de nuevo, al menos no de manera directa, pero sabía que seguía en problemas. La ausencia de mensajes o llamadas no significaba que todo se hubiera solucionado, al contrario, en este tipo de situaciones, el silencio casi siempre significa que las cosas han empeorado. Y aunque no la buscaba, aunque me repetía a mí mismo que no tenía ningún interés en lo que pasara con ella, la realidad es que, de una u otra forma, la información sobre su caso me llegaba. Un amigo en común, alguien que había sido cercano a nuestra familia en el pasado, me mencionó casualmente que el problema legal de Andrea se estaba complicando. Su pareja, el hombre que había iniciado todo este fraude, había desaparecido. Se había esfumado sin dejar rastro, abandonándola con toda la carga del problema. Los abogados que quedaban en el caso estaban enfocándose en ella porque ya no había nadie más a quien perseguir. Y al parecer, las pruebas en su contra eran más graves de lo que ella me había dicho en nuestro último encuentro. No se trataba simplemente de haber firmado documentos sin saberlo, como había intentado hacerme creer. No, la situación era mucho peor. Andrea había sido la intermediaria en varias transacciones financieras, había sido quien presentaba las solicitudes, quien aparecía como la cara visible de todo el esquema. No importaba si en su mente lo había hecho por confianza, por ignorancia o por simple descuido, lo que importaba es que su nombre estaba en los registros, en las cuentas, en los contratos. No era simplemente una víctima colateral, al menos no ante la ley. Era una participante activa, y eso significaba que su responsabilidad legal era mucho más grave de lo que había querido admitir. Mi exesposa, al enterarse de todo esto, hizo lo que siempre hacía, culpar a alguien más. Recibí su llamada una tarde cualquiera, sin esperarla, sin desearla, pero sin sorpresa alguna de que llegara. Apenas contesté, su voz explotó en mis oídos con una mezcla de furia e histeria que me resultaba demasiado familiar. Dijo que no podía creer lo que estaba haciendo, que cómo era posible que me negara a ayudar a mi propia hija, que si Andrea terminaba en la cárcel, iba a ser mi culpa. Me mantuve en silencio mientras la escuchaba despotricar, mientras intentaba volcar en mí toda la responsabilidad de lo que estaba pasando. No le respondí de inmediato. Esperé a que terminara su monólogo, a que se quedara sin aire, a que su furia inicial se disipara lo suficiente como para que pudiera escucharme realmente. Cuando finalmente hablé, mi voz fue firme, sin un ápice de emoción. Le dije que Andrea ya no era una niña, que había tomado sus propias decisiones, que había decidido a quién escuchar y a quién desechar.
Le recordé cómo, durante toda su vida, ella se había encargado de alejarla de mí, de inculcarle la idea de que yo no era más que una figura prescindible, un proveedor sin valor sentimental. Le pregunté si recordaba todas las veces que le había dicho a Andrea que no me necesitaba, que podía arreglársela sola, que yo no era más que una sombra del pasado que no tenía cabida en su presente. El silencio al otro lado de la línea fue suficiente para saber que mis palabras habían dado en el blanco. Pero no esperaba que aceptara su responsabilidad. Sabía que no lo haría. Así que antes de que pudiera intentar redirigir la culpa nuevamente, le dejé claro que no iba a hacer nada. Dije que Andrea era adulta, que tenía que enfrentarse a las consecuencias de sus actos, y que si no había aprendido a valorar a las personas antes, este sería un golpe lo suficientemente fuerte como para enseñárselo. No esperé su respuesta. Simplemente corté la llamada y me aseguré de bloquear su número para evitar más escenas innecesarias. Los días continuaron y, como lo predije, la situación de Andrea se tornó irreversible. La investigación avanzó con rapidez y los cargos en su contra se formalizaron. No hubo una intervención milagrosa, no hubo un abogado excepcional que lograra salvarla en el último minuto. Sus opciones se redujeron drásticamente hasta que ya no quedó otra alternativa más que enfrentar la realidad de su situación. El día que se dictó su sentencia, me enteré a través de las noticias locales. 3 años de prisión por fraude y falsificación de documentos. No era la pena máxima, pero tampoco era una condena leve. 3 años en los que tendría mucho tiempo para pensar en las decisiones que había tomado, en las personas en las que había confiado, en aquellos a quienes había alejado. No sentí placer al enterarme. No hubo una sensación de victoria ni un regocijo oculto al saber que había recibido su merecido. Lo único que sentí fue una certeza absoluta de que esto era el desenlace natural de todo lo que había construido con sus propias manos. Durante años, Andrea creyó que podía navegar por la vida sin consecuencias, que podía desechar a las personas sin que eso tuviera repercusiones reales, que podía usar y manipular sin pensar en el costo a largo plazo. Pero la vida, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de ajustar las cuentas. No fui a verla. No intenté contactarla. No me preocupé por saber cómo estaba. Así como ella había decidido sacarme de su vida cuando pensó que no me necesitaba, yo hice lo mismo ahora que ella necesitaba de mí. Actualización final. Los meses transcurrieron con una extraña sensación de cierre, como si la historia que había permanecido abierta durante tanto tiempo finalmente hubiera llegado a su desenlace natural. Andrea estaba cumpliendo su condena y, aunque al principio hubo un murmullo de indignación entre aquellos que alguna vez la rodearon, pronto su caso dejó de ser tema de conversación. La gente tiene una facilidad impresionante para olvidar, para mirar hacia otro lado cuando el problema ya no les afecta directamente. Y así fue como su historia, la de la joven que alguna vez creyó que nunca necesitaría de nadie, pasó a ser solo un eco lejano, un recordatorio de que las decisiones, incluso las más pequeñas, tienen repercusiones que eventualmente alcanzan a todos. Durante los primeros meses de su condena, no recibí ninguna noticia directa de ella. No hubo cartas, llamadas ni intentos de reconciliación. No sé si fue por orgullo o porque realmente ya había aceptado que, en este punto, no quedaba nada que pudiera recuperar entre nosotros. Pero sí supe, a través de terceros, que la realidad dentro de prisión le había golpeado con una fuerza que jamás imaginó. Lo que en algún momento debió parecerle una tragedia inverosímil, algo que solo les pasa a los demás, a los que cometen errores grandes, a los que de verdad son culpables, se convirtió en su día a día. Se vio obligada a convivir con mujeres que no tenían ningún tipo de paciencia para su arrogancia, que no se impresionaban con su actitud de autosuficiencia ni con la educación que había recibido en su juventud. Descubrió, de la manera más cruda posible, que no importaba cuánto hubiera intentado distanciarse de su pasado, que no importaba cuánto hubiera querido creer que era especial, porque dentro de aquellas paredes, todos eran iguales. Me enteré de que tuvo algunos problemas al inicio, que intentó mantener una actitud desafiante, como si todavía pudiera sostener la idea de que, de alguna manera, todo aquello era un error y en cualquier momento alguien vendría a sacarla de allí. Pero no tardó en comprender que nadie iba a venir.
No había un padre dispuesto a pagar abogados de prestigio, no había una madre con contactos que pudiera mover influencias para que su sentencia se redujera. Estaba sola. Completamente sola. Pude haber ido a verla. Pude haberme sentado frente a ella en la sala de visitas, mirarla a los ojos y preguntarle si ahora entendía lo que significaba estar en la posición de alguien a quien han abandonado, a quien han dejado sin opciones. Pude haberla hecho enfrentarse a todo lo que me hizo pasar, obligarla a reconocer lo que había perdido. Pero no lo hice. No porque sintiera que era innecesario, sino porque ya no me importaba. Ese fue el verdadero punto de quiebre. Durante años, incluso cuando el resentimiento se acumulaba, incluso cuando sentía que la distancia entre nosotros era insalvable, aún quedaba algo dentro de mí que la veía como mi hija. Como aquella niña que alguna vez llevó de la mano cuando apenas aprendía a caminar. Pero después de todo lo que pasó, después de verla caer sin siquiera intentar sostenerse en la única persona que realmente habría estado ahí para ella si hubiera hecho las cosas de otra manera, entendí que Andrea ya no significaba nada para mí. Su condena avanzó, y con el tiempo, los informes sobre ella dejaron de llegar. La gente dejó de mencionarla, su madre dejó de intentar culparme y, poco a poco, la presencia de Andrea en mi vida se diluyó hasta convertirse en un recuerdo distante. Para cuando cumplió su 3er año y obtuvo su libertad condicional, supe que había cambiado. No porque la hubiera visto, sino porque aquellas personas que la conocieron antes y después de prisión coincidían en que ya no era la misma. Al salir, no intentó contactarme. No buscó verme, no intentó recuperar algo de lo que quedaba entre nosotros. No sé si fue por vergüenza, por resentimiento o porque en el fondo sabía que la puerta estaba cerrada para siempre. Y eso, en sí mismo, fue la confirmación de que mi decisión había sido la correcta. Ahora, años después, puedo decir con certeza que no me arrepiento de nada. No siento culpa, no me pregunto qué habría pasado si hubiera hecho las cosas de manera diferente. Andrea tomó su camino, hizo sus elecciones y enfrentó las consecuencias. Yo, por mi parte, finalmente encontré la paz al dejar de cargar con el peso de una relación que, desde hacía mucho, había dejado de ser real.